Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa en esta preciosa mañana. Es para mí muy placentero poder compartir una vez más el pan de vida desde nuestros hogares, donde el Señor nos ha permitido, por su divina gracia, poder tener compañerismo y unirnos cada día. Le damos gracias a Dios porque creemos que en medio de este momento de dificultad por el cual estamos atravesando por esta pandemia, creemos que vamos a salir totalmente fortalecidos todos y que de repente como la viuda de Sarepta, que estaba en una crisis y a punto de morir, ya sus recursos se estaban acabando, decía que iba a hacer, a preparar la última provisión de alimentos que tenía, la iba a prepararle a su hijo y se iban a dejar morir. Pero el Señor les envió a Elías, el Señor le envió un ministerio, le envió salvación a aquella viuda que sabía que podía quedarse con la palabra, que podía ser obediente a la palabra y por ende iba a recibir bendición del mensajero del Señor. Nosotros creemos que dentro de poco, mi amor hermano, no sabemos. Sabemos que todas las cosas están obrando en completo control en las manos de nuestro Señor. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Yo estoy muy contento. Les envío un caluroso saludo a todos mis hermanos, una gran bendición y deseo y espero que todos nos encontremos bien, esperando aquella esperanza bienaventurada, como dice la Escritura. Quiero invitarlos, mis amados hermanos, que oremos para darle inicio al servicio de esta escuela dominical. Si el Señor nos lo permite, estaremos hablando de un tema nuevo, tiene que ver con la revelación divina. Entonces yo te invito a que tú, desde tu hogar, junto a los tuyos, a tu familia, puedas muy humildemente inclinar tus rostros y vamos a orar. Vamos a presentar el servicio, mi amado hermano. Amado Dios, Padre eterno, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, mi Señor, tú que eres el Dios todopoderoso de Israel, tú eres nuestro poderoso gigante, mi Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro aliento, tú eres nuestro consuelo, tú eres todo en nuestra vida, mi Señor. Por eso en esta preciosa mañana, mi Señor, con nuestros corazones anhelantes de saber un poco más de ti, mi Señor, queremos llegar muy humilde y de manera sencilla, mi Señor, para rogarte que tú nos concedas una porción más de tu palabra, que tú nos concedas un poco más de esa bebida espiritual, mi Señor, de ese maná escondido, Padre, y que podamos desde nuestros hogares seguir glorificándote, seguir alabando, exaltando tu santo y bendito nombre, mi Señor. Padre, sabemos que a tu ojo nada se esconde, mi Señor. Sabemos que tú, en medio de esta pandemia, de esta crisis, de este COVID-19, tú estás en cada hogar, atento a la oración de tus hijos, atento a las conductas, a los comportamientos, haciéndole un seguimiento a cada uno de tus hijos, mi Señor. Padre, necesitamos, nos hace falta nuestro lugar de congregación, pero mientras tanto, mi Señor, en nuestros hogares podemos de la misma manera entrar en intimidad, en coinonía con tu Espíritu Santo. Padre, te rogamos que nos ayudes ahora, Padre, mientras nos acercamos a tu santa y bendita palabra, mi Señor. Inspíranos y danos cada día más y más de ti, mi Señor. Todo esto lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oraciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Eh, el mensaje de esta mañana, el Señor ha colocado en mi corazón, tiene que ver con la revelación divina. Estamos viviendo los tiempos finales, en las etapas finales de la redención, mi amado hermano. Sabemos que dentro de poco el Señor vendrá por una manada pequeña, por una iglesia fiel y verdadera, por una manada, una novia escogida, elegida, predestinada por el Señor,
que en este último tiempo, en esta última edad, en estos finales días, ella se ha estado preparando y con lo único que ella puede prepararse es con la santa y bendita palabra del Señor, con el mensaje de la hora, con su Espíritu Santo alimentándola día a día, mi Señor, mi amado hermano. Entonces, estamos viviendo en esos tiempos de unidad perfecta, mi amor hermano, pero unidad no del uno con el otro, eso es un resultado, pero unidad principalmente con el Señor, unidad perfecta principalmente con su palabra. Pero ¿cuál tipo de palabra, mi amor hermano? Con la palabra de la hora. De eso estaremos hablando si el Señor nos lo permite. Y vamos a poder comprender entonces por qué la gente es tan fluctuante como predicó el hermano Branham en una ocasión. También podremos comprender por qué hay un tipo de personas creyentes, mis amados hermanos, que pueden recibir la palabra, que pueden escuchar, que tienen la capacidad para escucharla, para ponerla por obra. Y porque hay algunos individuos, hermanos, creyentes, que aunque escuchan no una vez ni dos veces, sino muchas veces, no pueden recibirla, no pueden aceptarla y dudan, razonan la palabra. Vamos a entender un poquito de eso si el Señor nos lo permite. El mensaje en esta mañana, mi amado hermano, lo he titulado por la gracia de Dios, la simiente palabra, el germen de vida, la fe. La fe, mi amor hermano, que debe estar colocada desde antes de la fundación del mundo en cada corazón, en cada alma de los hijos de Dios. Entonces vamos a leer las escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, mi amor hermano, que vayamos a la palabra y vamos a leer en el libro de Génesis. Génesis es el libro simiente, es el principio. En el libro de Génesis, capítulo 1 hasta el verso 21. Vamos a leer aquí en este capítulo y vamos a ir poco a poco. Mi amado hermano, les ruego me tenga paciencia para poder comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Yo les ruego, mi amado hermano, que se mantenga en oración mientras la palabra está siendo predicada. Gloria al nombre del Señor Jesús. Génesis capítulo 3, para quienes siguen las escrituras desde sus hogares, que aunque estamos en nuestros hogares, es muy importante, mi hermano, que a medida que vamos siguiendo el servicio, lo hagamos de una manera reverente, que sigamos los cánticos, que cantemos los cánticos, que hagamos la oración, mi amor hermano, que apartemos la ofrenda, que apartemos nuestros diezmos también, y que abramos la Biblia y que sigamos las escrituras, como si estuviéramos haciendo nuestro servicio en el tabernáculo. De la misma manera, mi amado hermano. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces quiero invitarlos que leamos en esta escritura, Génesis capítulo 3, verso 1 hasta el 21. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Alabados al nombre del Señor Jesús. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El verso 15 es donde quiero establecer, quiero hacerle énfasis, que es el que quiero sustraer para la enseñanza. Dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, a partir de ese hecho. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Que el Señor Jesucristo añada bendiciones a su santa y bendita palabra. Cierra tus ojitos, mi amado hermano. Vamos a orar una vez más. Amado Padre Celestial, mi Señor Jesucristo, esta es su santa y bendita palabra, mi Señor. Su bendita y santa palabra es como jabón de lavadores, mi Señor. Ella nos limpia, ella nos ayuda, mi Señor, nos da aliento para seguir y nos ilumina también, Padre, nos enfoca. Ayúdanos, yo te lo ruego en esta mañana, mi Señor, que queremos llegar a ti de una manera humilde y de una manera sencilla, mi Señor, con el único propósito de que usted nos parta el pan de vida una vez más, mi Señor, y que podamos salir después de este servicio, después de escuchar tu palabra, un poquito más fortalecidos, un poquito más cerca de ti, con un poco más de fe, mi Señor, con más alegría, con más gozo en nuestros corazones, con más estímulo de saber que tú nos has hablado, mi Señor. Padre, y si hay algo que no hemos entendido, que no comprendemos, entonces te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, pero sobre todo que nos dé paciencia, que nos dé, Padre, de esa fe perfecta para poder ver, aceptar y comprender tu santa y bendita palabra, mi Señor, en tu tiempo. Porque tú dijiste que la fe viene por el oír y el oír por tu santa y bendita palabra. Ayúdanos ahora, mi Señor, mientras nos acercamos a tu santa y bendita palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, que podamos decir como aquellos caminantes de Maús, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba la palabra en el camino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, para tu honra y para tu gloria, mi Señor. No sin antes, Padre, reprender de nuestro medio, de reprender de nuestros hogares todo espíritu antagónico, todo espíritu de mentira, todo espíritu que se levanta contra la predicación de tu santa y bendita palabra. Nosotros hablamos tu palabra, declarándonos totalmente libres, totalmente sanos
En el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos declaramos ahora totalmente libres y totalmente aptos para recibir en lo más profundo de nuestros corazones tu santa y bendita palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, bendigo a Israel, tu pueblo, mi Señor, y bendigo a tu manada pequeña alrededor del mundo. Gracias, mi Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Alabados al nombre del Señor Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Y bueno, es una vez más compartir con ustedes. Como les decía hace un momento, mi amor hermano, hay muchas inquietudes respecto al por qué la revelación divina la tienen unos y otros no. Si el Espíritu Santo viene y toca cada alma, cada vida, pues debería mantenernos en una unidad perfecta, porque Él es quien trae la unidad perfecta a su manada pequeña, a sus hijos, mi amado hermano. Entonces, hay personas que no comprenden esta situación porque algunos la reciben, algunos no la reciben. Y también porque hay persecución, porque hay dificultades entre una y otra fe o confesiones. Es decir, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando de eso. En la lectura que leímos, preciosos llamados hermanos, nos muestra el pecado desde el principio. ¿Qué fue lo que realmente sucedió allá en el Edén? Y en este tiempo del fin sabemos que no fue un fruto o no fue una manzana lo que se comió Eva, lo cual ocasionó la desobediencia o el pecado original, sino que claramente sabemos, mi amado hermano, por las escrituras, que definitivamente lo que realmente sucedió fue un adulterio, mi amado hermano. Y vamos a estar mirando eh, cómo pudo haber sido un adulterio, cómo pudo llevarse a cabo un adulterio allí. Para los que nunca lo han escuchado, quizás les parezca algo nuevo, pero yo les ruego, mi amor hermano, que se mantenga muy sumiso y muy reverente y el Señor le podría revelar su santa y bendita palabra y esto va a ser de gran bendición para usted, para su fe y para su crecimiento espiritual. En este verso 15, mi amor hermano, en esta escritura que estábamos leyendo nos encontramos unos personajes. Estamos en Génesis 3, Génesis 1 y Génesis 2 nos habla de la creación. Génesis 3 ya nos habla de un evento donde se llevó a cabo la caída, la desobediencia que cometieron los hijos de Dios, en este caso Adán y Eva. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces nos habla de un tercer personaje, mi amor hermano, que se llama la serpiente. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Y esta serpiente, muchos la tienen, la consideran o la ven como un ofidio, como un reptil, como algo que, como son hoy, como una culebra, mi amor hermano. Y de todas estas cositas vamos a estar hablando si el Señor nos lo permite. Entonces aquí vemos a este personaje, la serpiente, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Fijémonos en algunos rasgos y unas características de este tercer ser que se encontraba en el paraíso, la serpiente, lo cual, mi amor hermano, significa también un ser pensante. Era astuta y dice que le habló a la mujer y le dijo con unos signos de interrogación, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer muy sabiamente respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense que aquí en el verso 4 de este capítulo 3 de Génesis dice, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y fíjense que el Señor le había dicho que el día que comiera de él iban a morir. Entonces, además de negarle la palabra, de interpretarle la palabra a Eva, aquí en el verso 5 le da una explicación o le da el argumento, le da la razón por la cual la serpiente en su análisis, en su razonamiento, en su juicio, le dice por qué no van a morir.
Verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, de ese fruto que no podían comer, o de aquello que no podían realizar, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Este ha sido siempre el martirio o el delirio, más bien diría yo, de Satanás, mi amor hermano, siempre ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, fíjate que ella vio, dice que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto fue lo que la serpiente, este ser, le ofreció a Eva, sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y no solamente comió ella estaba sola con la serpiente. Dice la palabra que también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Efectivamente, el verso 7 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y por el hecho conocieron ahora que estaban desnudos. Duraron muchísimo tiempo en esa condición, desnudos y andaban con un velo de inocencia, desnudos durante mucho tiempo y nunca tuvieron vergüenza, nunca se sintieron mal. Una vez cometieron el acto este, mi amor hermano, dice que se dieron cuenta, conocieron que estaban desnudos. Y fueron a coser hojas de higuera, el profeta dice hojas de parra, para cubrir su desnudez. Se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Dios. Primera vez que sucedía eso. Y se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, le pareció algo extraño. El Señor llegó y no lo encuentra. Él siempre quería tener compañerismo con su hijo. Y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primero, Dios, él no sabía qué era eso. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, alguien tuvo que enseñarle aquello que él no sabía. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comieses? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, fíjense, la serpiente me engañó. Me engañó, un sinónimo, significa muchísimas cosas. Ahorita vamos a mirar el contexto de esta palabra de engaño. Y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, le dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí muy claramente nos damos cuenta que si el Señor le emite esto a la serpiente, que se iba a arrastrar, era porque ella no se arrastraba. Entonces, a partir del acto, a partir del momento que hace, que engaña a la mujer, que engaña a Eva, Dios le demanda o Dios le, como castigo, como juicio, hace que ella pierda sus extremidades y que pase ahora a ser, ahora sí, un ofidio o un reptil y que pase a arrastrarse. Algo que antes no lo hacía, antes del pecado. Aquí podemos mirar dos tiempos, antes del pecado, cómo eran ellos y cómo estaban, y después del pecado. Entonces, antes del pecado había inocencia, antes del pecado no había maldad, antes del pecado había una serpiente que era lo más parecido al hombre. Ahorita vamos a hablar de eso también. Pero también se nos presenta una línea, otra línea, después del pecado. Cuando ellos cometen su error, cometen el pecado, que vamos a mirar cuál es ese pecado, esa desobediencia, después de eso, mi amor hermano, entonces se apertura un tiempo nuevo que ahora es llamado después del pecado, después de la caída. Ahora, después de la caída, él tiene miedo, después de la caída, él se esconde de Dios, después de la caída, la serpiente deja de ser un ser pensante, un ser erecto y pasa a ser un ser, un ofidio que se arrastra. Alabados al nombre del Señor Jesús. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Recuerde que estamos hablando o queremos hablar, primero quiero sentar unas bases para poder hablar de por qué muchas personas no reciben la revelación divina, por qué personas tienen conflicto con la revelación divina, por qué no pueden entender, por qué no pueden aceptar la palabra. Y las bases están acá en Génesis capítulo 3. Fíjense en el verso 15 dice,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero no solamente eso. En el verso 15 le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Simientes son los hijos, son la descendencia. Es decir, que entonces ahora el Señor estaba diciendo que iba a establecer, que el Señor iba a colocar, a poner una enemistad permanente entre estas dos simientes o entre estas dos familias, estos dos linajes, estos dos hijos. ¿Quiénes? Los hijos de la serpiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, los hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. Fíjense cómo aquí nos está señalando directamente cuál fue el pecado, que no fue comerse una manzana, sino el sexo que tuvo Eva con la serpiente, que no era una culebra, era un ser pensante, que era un hombre, lo más parecido al hombre. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Recuerda, amado hermano, antes el hombre y la mujer, en el principio, ahorita lo vamos a ver también, tengo mucho material, en el principio ellos eran coiguales, yo los había colocado en coigualdad. El hombre y la mujer tenían los mismos derechos, habitaban y vivían en coigualdad, pero después de la caída encontramos otra condición. La mujer dejó de ser coigual al hombre y entonces pasó a estar sujeta al hombre, por debajo del hombre. Es cuando entonces Dios le coloca un gobernador, le coloca al hombre como cabeza de ella, porque antes Dios era la cabeza de ellos dos. Pero cuando la mujer comete el agravio, entonces Dios ahora le coloca un guardador, le coloca un gobernador, que es su esposo. Por eso el esposo es la cabeza de la mujer. Y él, tu marido, se enseñoreará de ti. Y al hombre también le colocó un castigo, dijo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Antes la tierra tenía todos los frutos, todo era perfecto. Pero ahora dice, maldita será la tierra. No lo maldice a él, pero dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Antes no producía ni espinos ni cardos. Entonces ahora, después de la caída, otra condición, otra característica de la caída, la tierra iba a producir espinos y cardos y comerán plantas del campo. Entonces ahora dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Adán fue tomado del polvo y Dios lo formó. Pues del polvo fuiste tomado y al polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Eva significa madre de los vivientes, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, a partir del hecho de la desobediencia, el sexo, el adulterio que tuvo con este ser que estaba allí. El verso 21 al final dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque ellos no estaban vestidos, ellos habían colocado unas hojitas para tapar sus partes, mi amor hermano, pero Dios no lo miró de buena forma. Entonces Dios primero hizo un sacrificio para expiar la culpa y la falta. Eso es gracia. Ellos cometieron un error, ellos cometieron un agravio. Y sin embargo Dios los perdonó. Dios estableció el pacto de la sangre e hizo un sacrificio, mi amor hermano, e hizo una expiación por sus hijos. Y con esas pieles, fíjese que una expiación por cada uno de ellos, no solamente por Adán o por Eva, sino una expiación por cada uno de ellos. Y con la sangre, mi amor hermano, los cubrió. Ellos se pusieron las vestiduras de estos animales con que el Señor hizo el sacrificio. Y la culpa en ese momento fue expiada. Ahí quedó el pacto de la sangre, donde un sustituto tenía que tomar el lugar del hombre. Cada vez que el hombre cometía un agravio, una falta, un pecado, cometía un agravio contra la palabra del Señor, entonces tenía que haber un sustituto que muriera por él. En este caso, Dios lo estableció. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mi amor hermano, la serpiente no es, como yo les decía hace un momento, no es como muchas personas tienen la imagen, que es lo que les han enseñado. No es
una culebra, un ofidio, un reptil. La serpiente es un ser pensante, es un hombre, lo más parecido al hombre. La serpiente, mi amor hermano, era lo más parecido al hombre. Estaba a un nivel por debajo del hombre según la línea de la evolución, aquella de la cual habló Charles Darwin. No es que el hombre haya evolucionado de la nada, pero Dios sí, por medio de un patrón divino, Él colocó, mi amor hermano, las criaturas inferiores. A partir de las criaturas inferiores empezó, mi amor hermano, a subir los niveles hasta llevar cada una de esas criaturas inferiores, células inferiores, las fue subiendo, conectándolas, obviamente, mi amor hermano, hasta llevarlas al hombre. El hombre es la corona de la creación. Y debajo del hombre, inmediatamente debajo del hombre, se encuentra el ser pensante, la serpiente, que es esta es una imagen solamente, que es lo que les coloqué aquí para tener una idea. Este es la serpiente en su forma antigua. Esta es la serpiente antes del pecado. Esta es la serpiente, el ser pensante, el hombre que habló con Eva antes del pecado, antes de que el Señor lo convirtiera en un reptil, en un ofidio. Entonces, así de esta forma era él antes de la caída. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El hombre. Entonces, ¿qué es el hombre según nuestro diccionario? Ser vivo que tiene la capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal. Fíjense, el hombre es un animal mamífero del orden de los primates, suborden de los antropoides, género Homo y sapiens, Homo y especie Homo sapiens. El hombre es un ser racional. ¿Pero cuál hombre? El hombre animal. El hombre de carne, el hombre natural, el que Dios creó posteriormente. Ahora vamos a llegar hasta allá. Entonces, esto es lo que es el hombre, la corona de la creación. Y antropoide, aquí lo encontramos, hablando, haciendo una diferenciación entre el hombre y los primates. Dice, y el antropoide es un animal que se parece al ser humano en sus caracteres morfológicos externos. Creer que la serpiente, amado hermano, era un ofidio en este día es incurrir en un anacronismo. Anacronismo es un error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le es propio. Es decir, pues sí, hoy la serpiente es un reptil, es un ofidio, un ser que se arrastra, pero anteriormente, antes de la caída, no era así. Entonces, pensar que antes de la caída era así es cometer o incurrir en anacronismo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El hombre, Adán. Miremos aquí, mi amor hermano, cómo fue la creación de Adán o de este hombre. Todas estas cosas que estoy diciéndoles, ¿para qué es? Para entender esa enemistad que colocó Dios entre una y la otra simiente. En Génesis 1:26 vamos a hablar de la primera creación del hombre espíritu. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre estaba siendo colocado aquí como la corona de la creación. Pero mire lo que dice el Señor. El hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios, San Juan capítulo 4:4 dice, Dios es espíritu. Entonces, la primera creación que Dios hizo aquí de ese hombre fue a su imagen y semejanza. La imagen de Dios, la semejanza de Dios, Dios es un ser, es un espíritu. Entonces, el primer hombre que él hizo fue un hombre espíritu. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y ese hombre espíritu iba a enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre, pero fíjate cómo lo creó. A su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí, de un solo ser con dos sexos. Si quieres conocer un poquito más de esto, Génesis capítulo 5 dice que Dios los hizo y les colocó el nombre Adán. Y creó Dios al hombre y la mujer, le colocó por nombre Adán. ¿Por qué? Porque fue un solo hombre, como era espíritu, mi amor hermano, pero en él estaba tanto lo
masculino como lo femenino. A ese hombre espíritu lo que lo dejó Adán, pero en él estaba tanto lo femenino como lo masculino, pero era un solo ser. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, un solo ser con dos sexos. Ahora, la segunda creación es el hombre animal. El primero es hombre espíritu, pero el segundo es hombre animal. Génesis 2, 4 al 8, dice la palabra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entiéndase, no hombre espíritu, había un hombre a la imagen y semejanza de Dios, un hombre espíritu, pero un espíritu no puede labrar la tierra. Entonces, a eso se refiere Dios. El hombre carnal o animal es el que Dios iba a ser, mi amor hermano, tomado del polvo de la tierra. No había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual se regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó, fíjate que aquí dice formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, es decir, que pasó a ser un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Eso pasó a ser el hombre. Ahora ya dejó de ser un espíritu inanimado a ser un ser viviente, un alma viviente, porque Dios lo creó, pero estaba inanimado. Cuando Dios lo hizo, un hombre espíritu era inanimado, todavía no se movía ni tenía vida propia, mi amor hermano. Empezó a tener vida propia cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y cuando sopló y juntó el espíritu, juntó el alma, juntó al hombre carnal, sopló y entonces pasó a ser, dice, un alma viviente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y Jehová Dios plantó el huerto del Edén en el oriente y puso allí al hombre, no a la pareja, al hombre que había formado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Unas características de esta serpiente, unas características de este hombre. Dice la palabra que era astuta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. La palabra astucia significa habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Esta serpiente o ser pensante por la influencia del diablo engañó a Eva, cometiendo adulterio con ella. Y del adulterio como producto, ahora, hermano, por favor, entendamos que no fue que la mujer o Eva tuvo relaciones con un ofidio, sino con algo parecido así a este hombre, a un hombre, lo más parecido al hombre. Y como producto surgió Caín, un híbrido, hijo de la serpiente, no de Adán. Entonces allí surge el primer producto extraño. Cuando la serpiente convence a Eva y tiene relaciones con Eva y Eva queda embarazada, queda preñada, al tiempo que da luz a un Caín. Caín es un híbrido, hijo de la serpiente, no de Adán. Podemos comprender entonces, mi amor hermano, por qué estos rasgos de Caín trae la imagen o trae las características de su padre, la serpiente. La serpiente era pensante, pero también era agresivo. Caín, mi amor hermano, pues todos conocemos lo que hemos leído un poquito de Biblia, cómo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque le tenía envidia, porque Abel tenía algo que él no tenía y él lo deseaba. Así también como, mi amor hermano, el celo que hubo entre Esaú y Jacob. De eso hablaremos también. Caín era un híbrido hijo de la serpiente y no de Adán. Podemos comprender entonces por qué esos rasgos asesinos en Caín, el cual era de la simiente de enemistad. Entonces fíjense que aquí ya se presenta, Dios lo dijo y se cumplió. En esto, mi amor hermano, cuando él dijo, pondré enemistad entre tus hijos y los hijos de ella, ya que aparece el primer producto de la enemistad, Caín, hijo de la serpiente, y mató después al segundo hijo de Eva, pero no era Abel, era hijo de Eva con Adán, y este hijo de Abel, de Adán con Eva, que era Abel, Caín, eran hermanos por parte de madre. Que hizo Caín?
mató a su hermano, mi amor, hermano, en el mero principio. ¿Y por qué? ¿De dónde surge eso? Si hay perfección, está Dios en la escena, es el principio, porque había un producto híbrido asesino que viene, mi amor, hermano, con las características de Satanás, del diablo, la simiente del diablo, la simiente de la enemistad, de la maldad. Esta simiente perseguiría y destruiría a los hijos de Dios. Aquí es donde surge la apreciación hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces podemos mirar que durante todas las edades, en el mero principio, mi amor hermano, cómo se originó esta enemistad y esta persecución de la simiente de la serpiente contra la simiente de Dios o los hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice Primera de San Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, simiente, mi amor hermano, pero vamos a mirar cuál es esa simiente. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, los hijos de Dios y los hijos del diablo, dos simientes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, desde Génesis, desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, dice la Escritura, que era del maligno, del diablo, de Satanás, hijo de la serpiente, simiente de la serpiente, y mató a su hermano. Y dice la Escritura, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué diferencia? ¿Qué nos hace diferente al hombre, la simiente de Dios, y a la simiente de la serpiente? La simiente de Dios fue creada por Dios, es un ser tripartito, es decir, que tiene cuerpo, espíritu y alma. Es hijo de Dios con atributos divinos y con una simiente palabra en él, colocada por Dios en su hijo, Adán. Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Samuel, David, Elías, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles y todos los hijos de Dios de todas las edades. Dios colocaría desde antes de la fundación del mundo ese germen palabra, una simiente que es la palabra en sus corazones. Ahora les voy a mostrar en qué parte colocaría Dios ese germen para que su hijo, mi amor hermano, fuese identificado, conociera a su padre. Así como el aguilucho, ¿recuerdan? Aquel granjero que se encontró, mi amor hermano, unos huevos de un águila y fue y lo colocó en un corral de pollo. Y cuando aquellos aguiluchos, aquellas águilas empollaron ese huevo y salió el aguilucho vivió durante mucho tiempo con esos pollos, pero con el tiempo, cuando ya creció, él se veía extraño y vio, mi amor hermano, a su mamá águila volando y su mamá águila lo llamó porque sabía que tenía un hijo en alguna parte. Y cuando lo llamó, el aguilucho alzó su cabeza, se identificó y reconoció a su mamá y su mamá le dijo que volara, que él pertenecía a las alturas. Y usted conoce la historia, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La simiente de la serpiente, las características son hijos del cruce entre Eva y la serpiente, como resultado un híbrido Caín. Y los hijos que nacieron, consecuentemente, Lamed, Nimrod y etcétera. Todo esto que siempre han perseguido a los hijos de Dios. Y les han dado muerte, entre otras cosas. Y también se desprende Sodoma y Gomorra, y tú sabes lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, mi hermano. Entonces, mientras hayan hombres sobre la faz de la tierra, persistirá la enemistad entre la simiente de la serpiente contra la simiente de Dios, porque Dios lo estableció, Dios lo dijo, mi amor hermano, y así tendría que llevarse a cabo. Mire, mi amor hermano, que la causa del conflicto, la causa de no aceptar la palabra revelada de la hora, ¿cuál es la causa? Dice el hermano Branham en este mensaje, y no lo sabes, predicado el 15 de agosto de 1965. Ahora, permítanme dibujarles un pequeño círculo. Si yo tuviera un pizarrón, pero quiero que miren aquí, el hermano Branham dibuja los siguientes aros en algo. Voy a hacer un aro así y voy a hacer otro aro adentro de ese aro. Esos son dos. Luego voy a hacer un aro adentro de ese aro. Esos son tres aros.
3 círculos. Ahora, esos son ustedes, dice el profeta. Está tratando de ilustrar algo para que podamos comprender. Ahora, este hombre de afuera es la carne, es decir, nosotros somos un cuerpo carnal o animal, como lo expresé hace un momento. Ese es el que miramos, lo que vemos, y tiene 5 entradas a ese cuerpo. Y cualquier niño de escuela primaria, como yo mismo, sabría que hay 5 sentidos que controlan el cuerpo, los cuales son vista, gusto, tacto, olfato y oído. Sin eso, ustedes no pueden tocar el cuerpo. Esa es la única avenida que ustedes tienen para el cuerpo. Vista, gusto, tacto, olfato, oído. Ustedes lo ven, lo gustan, lo sienten. Ahora, ese es el malo en el exterior. Es decir, que el cuerpo tiene unos canales de comunicación. Hay unos canales por medio, interactúa el hombre por medio de esos canales en su ser físico, en su ser natural o en su ser animal. El cuerpo tiene 5 sentidos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, adentro de ese, o sea, de este cuerpo, hay un espíritu, lo que ustedes llegan a hacer cuando ustedes nacen en la tierra. Y el aliento de vida es soplado en él. Ese espíritu es de una naturaleza mundana, porque no fue dado por Dios. ¿Por qué es de una naturaleza mundana? Porque nosotros nacimos por el sexo, vivimos el concurso fortuito, mi amor hermano, del sexo, y de esa manera no teníamos que venir. Nosotros teníamos que nacer por medio de la palabra. Los hijos de Dios, no todos, los hijos de Dios, porque hay hijos de Dios e hijos del diablo. Pero los hijos de Dios, que él tenía dentro de su economía, iban a venir por medio de la palabra. Y de hecho venimos por medio de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ustedes nacen en la tierra y el aliento de vida es soplado en él. Ese espíritu es de una naturaleza mundana porque no fue dado por Dios, pero fue dado, permitido por Dios. ¿Captaron ahora eso? Porque todo niño que nace en el mundo nace en pecado, en maldad es formado, viene al mundo hablando mentiras. ¿Es correcto eso? Así que esa persona allí adentro es un pecador, para empezar. Ahora tiene 5 entradas y esas 5 entradas, yo no sé si puedo decirles en un solo tirón ahora. Cuando primero yo sé, es pensamiento, conciencia y amor, elección. No, conciencia, amor, razón. Hay 5 entradas al espíritu, así como el hombre carnal, natural, tiene 5 sentidos. El hombre espíritu, el que vive entre nosotros, el que realmente es Robinson, el que está dentro de nosotros, también tiene 5 sentidos. Uno no puede pensar con su cuerpo, uno tiene que pensar con su espíritu. Uno no puede tener conciencia en su cuerpo, no tiene sus facultades mentales en lo absoluto. El cuerpo de uno no las tiene, así que uno tiene que pensar con su espíritu, uno tiene que razonar. Uno no puede razonar con su ser físico, porque la razón no ve, gusta, siente, huele u oye. Razonar es lo que uno puede hacer en su mente. Si uno está dormido o ha perdido el conocimiento, su cuerpo está acostado allí muerto, pero su espíritu todavía puede razonar. Hay 5 sentidos que controlan a ese hombre interior. Y ahora, para el último hombre, el cual es el alma, solo hay un sentido que controla eso, y eso es libre, la voluntad del libre albedrío para escoger o rechazar. Entonces, en el alma del hombre, en el alma hay algo que se llama la voluntad del libre albedrío. Y ahí en esa alma, aunque hay una libertad del libre albedrío, ahí en esa alma, amado hermano, Dios colocó algo, ahora te voy a decir que colocó. Y ahora, la razón de que la gente hoy en día, ahora, no se olviden de esto ahora, y ustedes verán lo que el espíritu, lo que es la evidencia. Esto es lo que nos interesa también, lo que es la evidencia inicial del Espíritu Santo, ¿ven? De comprender la palabra, de aceptar el mensaje. Ahora, la gente puede vivir en este espíritu, el de adentro, y ellos danzan en el espíritu, ellos gritan en el espíritu, ellos van a la iglesia en el espíritu, y ellos, sin lugar a duda, pueden tener una verdadera unción del Espíritu de Dios sobre ese espíritu, pero todavía estar perdidos y tan poseídos por el demonio a más no poder con ese espíritu. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, un hombre, mi amor hermano, si lo recibe en el espíritu, pues obviamente lo recibe también en el cuerpo. La unción del Espíritu Santo viene al cuerpo y pasa también al espíritu, y por medio de ese espíritu, él, mi amor hermano, es ungido por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahorita le voy a mostrar algo tremendo que dice el profeta.
Ahora, la única manera aquí arriba, en estas esferas, en que ustedes pudieran estar alguna vez en este hombre interior, y ustedes tienen que ser preordenados. Y ustedes tienen que ser preordenados porque ustedes estaban con Dios. Son parte de Dios. Yo estaba en mi padre, yo también estaba en mi abuelo y en el abuelo de mi abuelo. En simiente, yo estaba en eso. Y yo estaba en Cristo. Ustedes estaban en Cristo. Antes de la fundación del mundo, Él vino a redimir, Cristo vino a redimir a los suyos. Los suyos que estaban en Él. Aleluya. Sus hijos que estaban en Él. Él nunca vino a salvar a los hijos del diablo, a la simiente de la serpiente, a los hijos de la serpiente. Eso me dirá, eso es duro, hermano Robinson, es duro, yo lo sé, pero nos va a ayudar. Él nunca vino a salvar a los hijos del diablo. Ellos nunca los van a conocer a él. Y ellos son tan astutos, como lo vimos ahorita, los hijos de la serpiente, ellos son tan astutos en las maneras de su aprendizaje, tan astutos que engañaron a Eva, tan astutos que construyeron civilizaciones, en las maneras de su aprendizaje intelectual, que uno no puede compararse con ellos en lo absoluto. Uno no puede hablar más habilidosamente que ellos, pero por fe uno ve, por fe uno comprende la santa y bendita palabra. Por fe Dios le revela a uno su palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús, mi amor hermano. Yo vi una iglesia hablar de un letrero hipócrita. Viniendo por la carretera ayer, vi que decía, letrero, la iglesia de Cristo establecida en el año 33 de DC o después de Cristo. Todavía no tiene 100 años, ¿ven? La denominación, oh hermano, doctrina de los apóstoles, casi no tiene nada. Ellos son los saduceos del día de hoy. Sin espíritu, y uno no puede decirles, uno no puede hablar con ellos, uno no puede razonar con ellos, porque nosotros vamos más allá del razonamiento. ¿Por qué vamos más allá del razonamiento? ¿Y quiénes? ¿Nosotros quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y por qué los hijos de Dios? Porque Dios colocó algo particular en esos hijos de Dios. Nosotros vamos más allá del razonamiento. No te apoyes en tu propia prudencia. La fe no razona en lo absoluto, la fe lo cree. ¿Se acuerdan de Pedro? Aquí más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo del concilio ecuménico de su día, vino a él de noche, dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Jesús le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo ni siquiera puede ver, conocer el reino de Dios. Digo, yo, un hombre viejo, entrar en el vientre de mi madre para nacer. Él le dijo, ahora, ¿cómo os voy a decir cosas celestiales cuando ni siquiera creéis cosas terrenales? ¿No las comprendéis? ¿Ven? Luego él dijo, un día, Jesús, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él no lo explicó, amado hermano. Y ahí es donde está el problema hoy y ahí es donde vamos entrando al tema. Alabados al nombre del Señor Jesús. Dios colocó el germen de vida, la simiente en cada uno de sus hijos, en todas las edades, en cada uno de sus pequeños, pero colocó el germen palabra del día, de la hora, para que en esa hora, cuando hiciera contacto con la palabra ungida, pudiera identificarse, pudiera reconocer a esa águila, pudiera reconocer a Dios por medio de la escritura, pero tenía que tener el germen de vida. Porque si el germen de vida colocado en esa alma no está en ese hijo de Dios, él puede ser lo que sea, pero si una persona no tiene el germen de vida predestinado, colocado por Dios, nunca va a ver la palabra, hermano. Pero la palabra de la hora, la palabra revelada de la hora. Él podrá tener una experiencia intelectual, él podrá ver muchas cosas en la escritura, pero lo más alto que puede llegar a conocer es un alto nivel de moralidad. Una iglesia, una religión de moral, solamente hasta ahí puede llegar. Y fundamenta su fe, fundamenta su religión en las obras de la moral, en las obras, mi amor hermano, de moral, de vestimenta y de cosas así como esas, pero nunca en la bendita y palabra del Señor, lo que es la palabra del Señor. Ahora les voy a decir. Y esto no trae ningún beneficio. Si una persona no tiene el germen de vida, no puede brotar a vida, mi amor hermano. Por eso Dios a sus hijos, él dijo, no vino a rescatar o a salvar a los hijos del diablo, a los hijos de la serpiente, sino a sus hijos, a esos hijos que colocó en ellos el germen de vida. El Señor Jesucristo dijo una vez,
Fíjense que no lo explicó. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él no lo explicó. Esos apóstoles y aquellos de aquel día que estaban ordenados a vida, los que estaban ordenados a vida, Él lo sabía. Dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Lo único que tenéis que hacer es dar a conocer mi voz. Ellos la conocen porque mis ovejas conocen mi voz. Y una voz es una palabra expresada. Espacio en blanco. Ellos lo creen de todas maneras. Ellos, los que tienen el germen de vida, no tienen que probar nada científicamente o preguntarle a algún saduceo o fariseo o alguna otra cosa al respecto. Yo lo dije, ellos lo creen porque mis ovejas oyen mi voz y la voz de Dios es una voz escritural, es la voz de su palabra. Alabados al nombre del Señor Jesús. Y esta es la voz de Dios en forma de letra. El profeta la señala la Biblia, dice, esta es la voz de Dios, esta es la voz de Dios en forma de letra, porque esta es toda la revelación de Jesucristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos, amén. Allí lo tienen, el mensaje de la hora, hermano. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces él dice, ¿por qué ustedes dicen, ustedes dicen, estas son unas buenas personas? ¿Qué las hace ser buenas? Debido a que una cosa, su poste de amarre está en una iglesia y aquí adentro, recuerde, el mensaje del domingo pasado, hace una semana, ¿cuántos estaban aquí y oyeron el sermón sobre los ungidos en los últimos días? Creo que todos ustedes ven. Ellos están ungidos, sus espíritus están ungidos en esta segunda esfera de la cual estamos hablando, no se la voy a mostrar. Ahora, ustedes díganle a ella, a una mujer que está errada, que se corte su cabello. La Biblia así lo dice. Está errado que ella se ponga esos pantalones cortos. La Biblia así lo dice. Ella diría tonterías. ¿Por qué? Su absoluto no está aquí abajo en el alma, no tiene el absoluto, no es la revelación en su corazón, no tiene el germen de vida. En ese tercer hombre, el alma que está predestinada y fue enviada por Dios, sino que su absoluto está en una organización aquí afuera, que algún hombre ha organizado afuera de esto, ¿ven? Pero un genuino hijo de Dios, nacido de nuevo, amén, uno mismo no lo puede hacer. Es totalmente imposible que un hombre de sangre roja camine delante de una mujer así desnuda sin que algo suceda. Pero cuando hay algo en el interior, ese pequeño algo nacido de nuevo aquí ese hombre pudiera haber gritado, haber hablado en lenguas, danzado y todo lo demás, ungido con el Espíritu, hecho todas las señales y maravillas, saltando y danzando todo lo demás, ungido con el Espíritu, que todas las maravillas de Dios. Dijo allí, por medio de su Espíritu, Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, no profeticé en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre. Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es iniquidad? Algo que sabe que se debe hacer y no se hace. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo ni siquiera os conocí. Pero allí en el interior de ese hombre, si ese pequeño poste de amarre, allí adentro, esa simiente de Dios que fue predestinada antes de la fundación del mundo, a mí no me importa qué suceda, lo mantiene a él, a este hombre, está allí para quedarse firme. Esto fue lo que dijo el profeta, amado hermano. Estas tres esferas, una que es entonces el cuerpo, la segunda, neuma, que es el espíritu, y psiqui, que es el alma, lo más interno. En el cuerpo tenemos, dice el profeta en un mensaje, sensaciones. Puede venir la unción del Espíritu Santo, mi amor hermano, y nos conecta o nos comunicamos por estos canales, tacto, gusto, oído, olfato y vista. Y el hombre espíritu, cuando el Espíritu Santo también llega a la iglesia, nos unge, también puede ungir ese espíritu y por medio de esos canales, imaginación, conciencia, memoria, razón y afecto, podemos tener un contacto con él, en ese hombre espíritu. Pero lo más interesante es que ese Espíritu Santo pueda llegar acá. Pero, aclaro, es necesario, es interesante que este Espíritu Santo pueda llegar acá, pueda penetrar acá, pero que acá esté la palabra simiente, porque si no hay palabra simiente, debe haber otra cosa, porque no puede estar sola. Entonces, si no hay fe, si no hay simiente, si no hay germen de vida aquí, mi amor hermano, cuando el Espíritu Santo llega aquí, no hay nada que revivir. Si aquí el Espíritu Santo llega y unge y no encuentra fe porque no la hay, no hay simiente de vida, entonces va a encontrar duda.
Por eso aquellos hombres, aunque el Espíritu Santo llegue acá al alma, no tiene nada que revivir. Ahorita lo vamos a continuar viendo. Entonces él dice, en esta alma está la fe. Fe que es la revelación de la palabra de la hora. En este caso, en los hijos de Dios, en la simiente de Dios, que es el germen palabra. En los otros, hay duda en el caso de la simiente de la serpiente, la que razona la palabra como Caín y todos los de esta simiente. La máxima altura que puede alcanzar esta simiente es una religión moralista y fundamentan la salvación en obras de moral. Sin embargo, a la vez rechazan la manifestación de la palabra de la hora. Ellos son religiosos como su padre Caín, como sus padres los fariseos o los saduceos, quienes persiguieron y mataron a Juan el Bautista y a Jesús. En ellos no hay fe, no hay revelación. Entonces entiéndase, mi hermano, que no son la gente que está afuera, es la misma gente religiosa, que lo único que ha podido ver intelectualmente es un mensaje pasado. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y todos ellos comprendían, ellos habían aceptado a Moisés, habían aceptado a Elías, habían aceptado todos los mensajes de los tiempos pasados, pero cuando llegó la manifestación de la palabra, y aunque tenían una vida intachable, mi amado hermano, porque hoy se degrada de los fariseos y de los saduceos, pero los fariseos eran un ejemplo de vida, mi amor hermano, eran intachables. Y aunque tenían un estilo de vida, una vida intachable, no tenían el germen de vida que les pudiese revelar la palabra de la hora, mi amor hermano, que era el Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron, lo mataron. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ambos reciben la unción del Espíritu Santo, aceptan la palabra, la simiente de la serpiente parcialmente. Los de la simiente de la serpiente, la luz más alta que pueden aceptar es un mensaje anterior y contienden con el mensaje de la hora o el mensaje presente, como los fariseos y las samaritanas, Nicodemo, Herodes, etc. Cuando la palabra de la simiente original sale, producen ellos conflictos, la dudan, como Judas la rechazan. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Pero fíjese, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Redigo. Pero, ¿qué beneficio les hace recibir la unción del Espíritu Santo? Ninguna, ya que el Espíritu Santo no cambia a nadie. A la gente cree y las iglesias predican, el Espíritu Santo te cambia, el Espíritu Santo te transforma, el Espíritu Santo, si hay germen de vida, Él no cambia a nadie. El Espíritu Santo no cambia nada, el Espíritu Santo lo que hace es germinar, permitir que la simiente que hay ahí brote, mi amor hermano, es como la lluvia que cae sobre justos o injustos, el sol sale para buenos y para malos, pero la hierbita, aquella cizalla, mi amor hermano, que está con calor en verano y que está pidiendo y clamando por agua, y cuando esa lluvia torrencial viene, ella se alegra, ella se goza, pero esa lluvia no la cambia, ella sigue siendo cizaña, igual que el trigo. Por eso dice que cada uno de acuerdo a su género, de acuerdo a su género, así producirá. En San Mateo 5 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre justos e injustos. La simiente de discrepancia en enero 18 de 1965. Ahora, él dijo, la simiente de Dios, la palabra de Dios, Jesús dijo en un cierto lugar que la palabra es una simiente y toda simiente producirá según su género. Y ahora, si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino, han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios manifestada en la edad en que están viviendo para la simiente prometida de esta edad. Dios dio su palabra en el principio y cada edad ha tenido su simiente, su tiempo y sus promesas, amado hermano. El Señor Jesucristo dijo eso. ¿Y qué escandaliza más? Cuando Él dijo allá que se comieran su carne y su sangre, ¿qué pensarían las personas? Que Él era un caníbal. ¿Qué escandaliza más? ¿Eso o decir, mi amor hermano, que la novia del tiempo del fin tendrá que hablar la palabra que va a traer la resurrección de la novia de Cristo? ¿Qué escandaliza más? Ya eso lo entendemos, que es comer la carne y que beber la sangre, pero en ese entonces no lo entendieran,
no lo entendían y muchos se escandalizaron y se fueron. Pero solamente unos cuantos pocos que tenían el germen de vida para ver el mensaje de la hora se quedaron y dijeron, Señor, ¿a dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Así es hoy, mi amor hermano, la misma manera. Hay muchos que están viendo el mensaje de Malaquías 4.5. Sí, ven a Malaquías 4.5, porque es hasta donde pueden mirar. Pero si no tienen el germen de vida para ver la promesa de hoy, cuando la palabra está saliendo y está ungiendo, el Espíritu Santo está ungiendo, si ese germen de vida de la promesa de hoy no está, no puede revivir nada. Por eso se forman los conflictos, por eso hay tanta lucha y dificultades, conflictos para aceptar la palabra. Por eso hay dogma, por eso hay credo, porque tienen un celo, un rechazo, una prevención, no aceptan la palabra de la hora y le añaden, le mezclan, forman híbridos, doctrinas híbridas, iglesias híbridas y experiencias híbridas, cristianos híbridos, no de la palabra, porque no tienen la capacidad, dice el profeta. Ahora, cuando apareció Noé en la escena, él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé. Eso no hubiera funcionado, porque era la simiente de Dios para ese tiempo. Luego, cuando llegó Jesús, él no pudo venir con la edad de Noé, ni la de Moisés. Era su tiempo, cuando la Virgen habría de concebir y traer un hijo, y él sería el Mesías. Ahora, este tiempo de la siega, en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia, para guardar esa palabra. Esa era su única defensa, guardar esa palabra. Entonces, entró el enemigo y rompió la barrera al sembrar la simiente de discrepancia, contraria a la palabra de Dios. Si esa fue discrepancia allá en el principio, entonces todavía cualquier cosa que le añada algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia. No importa de dónde viene, si viene de organización, si es de alguna fuente militar o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia, por ende la simiente de la serpiente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y si Jesús predijo que esta edad terminaría en la más tremenda discrepancia que jamás ha habido, la edad de la Odisea tibia, la cual lo echó de la iglesia, entonces, ¿cómo puede ser otra cosa sino la discrepancia? Correcto, así es. Termina en esa edad. Y fue Caín y Abel nuevamente en el Calvario. Ahora, noten, como siempre, tan pronto como se fue Jesús, subió al cielo y el Espíritu Santo fue enviado, lo cual fue la simiente, el dador de vida a la palabra, como hablamos anoche, es el que vivifica la palabra. Vivificar significa traer a vida. El verdadero Espíritu Santo solamente trae a vida la palabra que Él es, no traerá un credo a vida, no puede, porque Él no es parte del credo, es más bien la vida de la palabra de Dios, porque es Dios. ¿Ven ustedes? Y así vivifica ese cuerpo. Entonces, si en mí no hay la simiente de la palabra de esta hora, por mucho Espíritu Santo que venga, no va a vivificar esa palabra. Por eso voy a tener dificultad, no la voy a aceptar, voy a estar discutiendo, voy a estar peleando, amado hermano. Edad de Esmirna. Estas escrituras ponen muy en claro que un hombre de sí mismo no puede oír de Dios. Esa capacidad tiene que serle dada por Dios. Juntando estos versículos, vemos que hay solamente un grupo de personas, y ese es, por cierto, un grupo especial que es capaz de oír lo que el Espíritu dice en cada edad. Es un solo grupo especial que recibe la revelación para cada edad. Aquel grupo es de Dios, porque el grupo que no puede oír no es de Dios. San Juan 8:42-44. El grupo que puede y está oyendo lo que el Espíritu está diciendo y recibe la revelación de ellos, no pasada, la de la hora, es el grupo definido en 1 Corintios 2:6-16. Son aquellos que tienen el Espíritu de Dios, son los que han nacido de Dios, son bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo, por su Espíritu, son bautizados con el Espíritu Santo. Así que, como usted puede ver, de ninguna manera podemos decir lo que la Biblia no ha dicho. Cuando la Escritura nos enseña que la obra del Espíritu Santo y la manifestación de la bendita persona son para revelar la verdad para cada edad, a la simiente verdadera de esa edad. Entonces sabemos que el Espíritu tiene que estar morando en aquella persona, porque de otra manera él no puede recibir la verdad para esa hora. Amén. Es completamente correcto. Y si estas edades muestran algo, en realidad muestran y testifican de esta verdad. La edad de Esmirna. Y eso es exactamente lo que hemos estado diciendo. Estos son
de la simiente real, son los escogidos de Dios. Ellos son los predestinados, los antes conocidos de Dios, que estaban en su mente y en sus pensamientos. En palabras sencillas, la verdadera novia, présteme atención, amado hermano, la verdadera novia de Cristo estuvo en la mente de Dios eternamente, aunque cada uno vino a ser expresado en el tiempo designado. A medida que cada miembro apareció, llegó a ser expresado y tomó su lugar en el cuerpo. Así que esta novia es la novia literal de la simiente palabra hablada. Y aunque es femenina en designación, también es llamada el cuerpo de Cristo. Es muy aparente que debe ser llamada así porque fue predestinada en él. Vino del mismo origen, era eterna con él y ahora está manifestando a Dios en un cuerpo de muchos miembros. Mientras Dios una vez fue manifestado en un miembro, nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, aquí estamos llegando a una conclusión. Como el Logos, Dios eterno, fue manifestado en el Hijo y en Jesucristo moró toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y aquel ser eterno era el Padre manifestado en carne y por ese medio obtuvo el título de Hijo. Así también nosotros, siendo eternos en sus pensamientos, en nuestro debido tiempo, llegamos a ser los muchos miembros de la simiente de la palabra hablada, manifestados en carne. Y aquellos pensamientos eternos, ahora manifestados en la carne, son los hijos de Dios, como así somos llamados. Ojo, mi amor hermano, no llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento, éramos simiente y por eso fuimos nacidos de nuevo, porque solo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo, porque éramos simiente. Es la razón por la cual podemos ser vivificados. En el que no es simiente, no hay nada que vivificar. Guarde eso en su mente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, el paso siguiente es redimir. Quiere decir comprar de nuevo. Es el acto de ser restaurado al dueño original. Dios, por medio de su muerte, la sangre derramada, compró de nuevo lo suyo. Él compró de nuevo a la novia de la siguiente palabra. Mis ovejas, la palabra me sigue. Juan 10:27. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aquí hay algo bien hermoso, mi hermano. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque no quiero pasarme de tiempo, pero que el Señor nos pueda revelar su santa y bendita palabra. Vamos a orar, mi amor hermano, porque me pasé de tiempo. Amado Dios, Padre eterno, tu palabra es bendita, tu palabra es santa. Te ruego, mi Señor, que tú nos ayudes. Bendice a tu pueblo, a fe viva, a tu manada pequeña. Ayúdanos a entender esta palabra, mi Señor. Si hay preguntas, que en el próximo servicio la podamos hacer. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones.